entrar de lleno al tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la parábola de la oveja perdida. Tal vez ya hemos escuchado tantas veces este mensaje, pero el Señor siempre es fiel a su palabra y siempre nos muestra algo más a través de ella. Amén. Así es de que vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y cuando lo tenga me dice amén. En ese momento, ¿verdad?, estaban muchos recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar y decían: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones y por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que bendigas tu palabra, Señor, y que renueve nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, Señor, que nuestros oídos escuchen, Señor, el mensaje especial que tú tienes para nosotros, que no caiga en saco roto, Señor, sino que dé fruto en abundancia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a ver que esta misma parábola se repite en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir jugando un poquito con estos dos libros, pero vamos a centrar siempre el mensaje en algo especial que tiene el Señor para nosotros esta mañana. En ambas parábolas o en ambos libros se menciona a un hombre que tenía 100 ovejas y que perdió una oveja. Al darse cuenta, deja a las 99 en búsqueda de esta una que se le había perdido. Y dice, en tercer lugar, dice que al encontrarla siente tanta alegría por haber encontrado a esta una que se le perdió, con mayor gozo, tal vez a las 99 que estaban en el rebaño, pero porque ha encontrado alegría, se ha gozado al encontrar su oveja perdida. Esta parábola nos habla de la misericordia del Señor para con sus hijos. Quiero que se quede con ese pensamiento y quiero contarle algo, que de acuerdo a los estudiosos dice que hay mucha similitud en esta parábola, en la que sigue, que es la de la moneda perdida, y en la del hijo pródigo, que dice que a estas tres se les considera como el núcleo central del corazón del tercer evangelio. ¿Cuál es el tercer evangelio? Mateo, Marcos, Lucas. Amén. Bueno, entonces conozcamos un poco acerca de las ovejas. Siguiente, Javi. Dice que el significado de la palabra oveja proviene del griego próbaton, que significa algo que camina hacia adelante. Se deriva del probaino, que significa andar hacia adelante, avanzar, pasar. Eso es lo que significa la palabra oveja. Sus características: dice que es un animalito de corta visión, que no ve más allá de 2 a 3 metros de distancia. Es un animal indefenso, dependiente de su rebaño y de la voz de su pastor. Es un animal tímido, y cuando tiene al lobo cerca, dice que en vez de huir, esconderse o quedarse calladito, dice que es cuando más emite sus balidos, que es el sonido que emiten las ovejas, y entonces más se da cuenta el lobo que está presente esta ovejita perdida. Un dato relevante es que atiende y reconoce la voz de su pastor y conoce el sonido
de su nombre, porque dice que cada oveja tiene su nombre. Amén. Vamos a la siguiente. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas versus la enseñanza que nos deja el Evangelio de Mateo. Primero vamos a situarnos en la historia y vemos que Jesús se encuentra rodeado de gente que está en contra de él, de gente que tal vez podemos decir que son sus enemigos, pero al mismo tiempo lo rodea gente como usted, como yo, como sus discípulos. Y entonces vemos a un Jesús que formula la parábola de la oveja perdida en respuesta de la murmuración que tenían los fariseos y escribas. Ellos cuestionaban la conducta de Jesús porque recibía a los pecadores y los admitía en su mesa. Entonces esto los escandalizaba, decía, uy, qué bárbaro este, habla tanto y de todas formas se junta con estos pecadores. Entonces Jesús se dirige directamente a estos críticos para dejar también una enseñanza en ese momento, en la situación en la que se encontraba. Dice que en esa época los líderes tenían un principio que era la no relación con los pecadores. Imagínense, ¿verdad? Ellos estaban pero tan limpios que no se podían relacionar con ningún pecador o de oficio o condición como tal. El hombre no debe relacionarse con el impío ni enseñarle la ley. Esa es la forma como pensaban estos grandes maestros de la ley en esa época. Entonces Jesús les manda un mensaje especial a ellos. ¿Qué nos dice Mateo? Dice que Jesús dirige la parábola a sus discípulos como una regla de vida de las primeras comunidades cristianas y una de las obligaciones de los pastores de la iglesia, cuidando así de los más vulnerables y desprotegidos, así como Dios cuida de sus pequeños. Algo importante aquí es que no es que tengamos dos historias, bueno, la historia de Mateo, la historia de Lucas, no. Simple y sencillamente es como cada uno recibió en ese momento y trasladó y dejó escrita esta información. Así es de que estamos hablando del mismo momento en ambos pasajes. Vamos a la siguiente. Vamos a analizar los hechos, nos vamos a poner en contexto de esta historia. Y quiero hacerles una pregunta y seamos realistas, usted y yo. ¿Quién deja un rebaño de 99 ovejas y se va en busca de una? ¿Quién lo haría? Realmente nos pondríamos a pensar en que, bueno, ¿cómo voy a arriesgar aquí? Tengo 99 que están seguras y tengo que estar pendiente de ellas y por una que se me fue, que hasta uno se pondría enojado y molesto, ¿cómo se le fue la oveja? ¿En qué momento se desapareció? ¿Cómo se pudo haber perdido? Entonces sería un tanto ilógico ir y buscar una entre las montañas, entre el valle. De hecho, los dos pasajes, uno habla que estaban en el campo y otro que estaba en el desierto, en las colinas, perdón, y otra que estaba en el desierto. Pero independientemente del escenario, quiero que ponga atención a esto. ¿Quién dejaría 99 ovejas que tiene seguras y va solo por una? A lo mejor diría, bueno, me cuesta tanto, ahí la compenso con otra, ¿verdad? Pero no. Entonces, cualquiera pensaría que mejor que está más seguro con las 99 que perder tiempo, gastar fuerzas por esta una que se ha perdido. Dice el pasaje que este hombre la busca incansablemente. Va y rápidamente, pues deja las 99, pero va rápidamente en busca de esta una. Si usted recuerda las características de la oveja, es un animalito indefenso. Entonces imagínese a este hombre que en algún momento tiene esa angustia porque sabe que puede ser presa fácil de cualquier otro animal. Entonces esa angustia entra en su corazón, se preocupa, pero al mismo tiempo se ocupa en irla a buscar. Entonces vemos cómo este hombre va y la busca. Y para cualquiera sería insignificante hacer tal cosa y después, encima de todo, alegrarse. Cualquiera le daría hasta una nalgada, diría, ¿verdad? Cuando se nos ha perdido tal vez un hijo en algún lado, usted lo felicita, lo abraza, lo acaricia, ¿no, verdad? Lo más seguro es que le vaya a dar un sangoloteo ahí, le va a dar un par de nalgadas. Esa sería nuestra reacción completamente normal.
pero este hombre la abraza y la carga en sus hombros. ¿De qué trata esta parábola? Siguiente, Javi. Dice que comúnmente se ha enseñado la historia de la oveja perdida que es hallada por este hombre, que entendemos y en nuestra lógica decimos, bueno, el que cuida este rebaño, el que cuida esta oveja es un pastor. ¿Es así? Esa es la lógica de que entendamos que este hombre era un pastor. Entonces, la enseñanza normal es que esta historia se enmarque en que el pastor va en búsqueda de la oveja perdida. Y no está mal. Pero en sí, si usted se da cuenta y se va a su casa y lee las dos historias, ninguna de las dos historias habla de la palabra pastor. Nosotros lo asumimos, pero también la palabra lo respalda más adelante. Dice, lo anterior se cree que fue una forma intencional, porque Jesús no quería asociar también dicha parábola al trabajo de los pastores que deben realizar en las iglesias, tampoco con aquellos cristianos que, habiendo sido parte de una congregación, luego se alejaron. Entonces tenemos un hecho que está hablando específicamente de un hombre cualquiera, común y corriente en la historia, y de una oveja cualquiera. Entonces Jesús va más allá y muestra el verdadero núcleo y el verdadero centro importante de esta historia. El centro no es la oveja perdida, tampoco es el hombre que va en la búsqueda, es parte del desarrollo de esta historia. El centro de esta historia, y para que usted lo guarde en su corazón, es el gozo profundo que siente este hombre al encontrar esa oveja única que se le había perdido. Ese es el núcleo de la historia. De esta manera vemos cómo Dios, el Padre, se goza cuando uno de nosotros volvió a sus brazos, volvimos a casa, fuimos hallados, fuimos rescatados del peligro que este mundo acecha. Ese es el gozo que el Padre, el Dios Todopoderoso, el que nos ha creado, siente por usted y por mí cuando llegamos a sus pies. A Él no le importa su pasado, no le importa su pecado, no le importa de dónde viene, ni cómo se fue. Porque si usted se va a la historia, se da cuenta que el pastor me empezó a preguntar, ¿y cómo se me fue esta oveja? ¿En qué momento se me salió del rebaño? No, Él va y la busca. Dios hace exactamente con cada uno de nosotros y aún con los que están fuera de esta congregación aún. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es hallar a cada una de sus ovejas perdidas. Vamos a la siguiente. ¿Qué podemos encontrar como interpretación en cada uno de los protagonistas de esta historia? Dice, las 100 ovejas. Dice que en esa época, y de hecho podemos ver actualmente el conteo de un rebaño se mide a través de cabezas. Dice que si un rebaño es de 20 cabezas, puede ser un rebaño pues muy pequeño, ¿verdad? De una persona que tal vez no tiene la capacidad para comprar tantísimas ovejas. Podría existir también la opción de tener hasta 200 cabezas, pero Jesús cuenta la historia y se va al medio de una condición, de una capacidad de compra o de poder tener cierta cantidad de ovejas. ¿Para qué? Esto no es un número al azar. El Señor lo cuenta así para que entonces la historia o lo que Él está hablando no se vaya a los de una capacidad alta, ni tampoco nos vayamos al extremo de los que tengan una menor capacidad en cuanto a un rebaño. Se ubica justamente en medio. Entonces esta historia es para cualquier persona. El mensaje tenía que llegar a cualquier persona que estaba en ese lugar. Amén. Entonces, con esto la mayoría de los oyentes podría identificarse. Ese era el objetivo principal. Ahora vemos una oveja perdida, que para empezar, si leemos nuevamente, la oveja no tiene nombre.
Dice que las ovejas tienen un nombre y escuchan la voz de su pastor, y al escuchar su nombre van y se acercan a él. Pero esta oveja en la historia no tiene nombre, así es de que podríamos ser usted y yo, cualquiera de nosotros. Así que cualquier oveja podría perderse. Una más de las que se pierde podría ser. Su extravío habla de aquellos que de forma consciente o inconsciente están alejados de Dios, de sus bondades, de la vida que Él diseñó para ellos. ¿Usted cree que el pastor de ovejas va a querer que le pase algo malo a sus ovejas? No, las cuida, las protege. Pero esta ovejita se salió de ese propósito, de esa bondad que tenía el pastor con él, y se fue por otros lados. Trata de aquellos que también están perdidos, y si lo saben, les gusta estar en esa condición. Yo no sé cuánta gente ha conocido usted en algún momento que le gusta estar en esa vida que lleva tan desordenada y a la vez vacía, pero muchas veces es porque se sienten indignos. Yo he escuchado muchos que dicen, uy, no, yo no entro a esa iglesia porque a lo mejor agarro fuego nomás a entrar. Pero es gente que tal vez a lo mejor se siente despreciada, o siente que sabe que ha pecado tanto que no, de plano Dios ni así me va a querer, ¿cómo voy a entrar a una iglesia? ¿Verdad? Pero es gente que sabe la condición que se encuentra y así se mantiene. Y algunas dicen que ni siquiera quieren ser halladas, no quieren ser encontradas. Pero a esas ovejas está este mensaje precioso. Adelante, vamos adelante, Javi. Dice, el hombre que sale a buscarla. Que como les decía al principio, no se menciona que es un pastor, pero resulta ser obvio pensarlo así. La interpretación de pastor resulta ser contraproducente a la época, y ahora les digo por qué. Dice que el ser pastor en esa época era un oficio vil, gente sin estudios, sin aspiraciones a la vida, o ladronzuelos de pueblo, comparado con los publicanos. En el Evangelio de Juan, Jesús se compara con el buen pastor, y aquí vamos a ir armando todo, juntando todos estos pasajes para encontrar el mensaje maravilloso del Señor para nuestras vidas. Y entonces yo me hice la pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué el Señor ejemplifica ese momento tan especial de la oveja perdida en un pastor que en la época era algo menospreciado? Y aún así el Señor se compara como el buen pastor que es con nosotros. Pero precisamente lo hace para demostrar a todos esos religiosos de la época que Dios escoge a lo vil y a lo despreciado, a lo menospreciado, lo marginal del mundo, para avergonzar a todo aquel que se cree superior. Ese es el propósito de tomar esta comparación. Dice la palabra que Dios sale en búsqueda, así como en el huerto del Edén, recordemos, con Adán y Eva. ¿Qué hizo? Dios dijo, Adán, ¿dónde estás, Adán? Él sabía dónde estaban. Ellos estaban escondidos, no quería que los viera porque habían cometido un error, pero Dios va a buscarlos, a confrontarlos. Y así, de la misma forma, lo vemos como nos dice el pasaje de Mateo 18:14, que es la historia que encontramos en este evangelio. Dice en el verso 14, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. A Dios le interesa no perder a ninguna de sus ovejas. Vamos adelante. Y por último, los que aparecen en esta historia son los amigos y vecinos del hombre. Estos son hombres y mujeres que han entendido el significado del reino de Dios, aquellos que entienden el contentamiento de Jesús cuando un pecador se arrepiente y no los juzga por haberse perdido. Quiero creer o pensar en algún momento que las 99 son el rebaño que ya está seguro, que ya conocen del Señor. Y cuando viene esta oveja, dicen,
En cualquier momento cualquiera podría decir, ay, bueno, ya vino este, se perdió para dar su vuelta al mundo, bueno, está lo que le pasó. No. El que entiende ese mensaje de parte de Dios es que cuando llega esa oveja perdida nuevamente, y no estoy hablando de una congregación, es el hecho como tal, uno debe alegrarse que nuevamente ha regresado esa oveja que andaba perdida. Cuando esas personas entienden esa parte, han entendido cuál es el propósito del reino de Dios para este mundo. Porque dice la palabra vamos a ir, voy a adelantar un poquito a Mateo 15, 24. Porque dice que Jesús estaba con una mujer endemoniada y los discípulos se acercaron a él y le rogaron, dice, despídela porque viene detrás de nosotros, todos asustados porque la mujer estaba endemoniada, ¿no? Entonces viene él y les dice, les responde en el 24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor vino a la oveja perdida, vino a usted y a mí. Él tenía un pueblo, pero Él vino a aquellos también que creyeron en Él sin haberle conocido. Dice la palabra que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Usted y yo hemos creído sin verle, hemos creído en Él por su bendita misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Así es de que tenemos un gran regalo de parte de Dios. Aunque fuimos ovejas perdidas, ahora somos parte de ese rebaño. ¿Cuál es la correlación entonces? Vamos adelante, de Lucas y ahora el Evangelio de Juan. Dice que la parábola muestra una oveja con cuidado individual y especial por parte del pastor, que muestra su correlación con el Evangelio de Juan. Dice la palabra en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. Entonces es cuando en este pasaje vemos cómo este hombre, entendemos que es ese buen pastor que está dando su vida por las ovejas. Y es que cuando lo trasladamos todo a lo que pasó y lo que el Señor hizo por amor a sus hijos, dice que en esta historia encontramos el perdón y la misericordia para con aquellos que hemos creído en Él y que nos hemos dejado encontrar por Él. Dice que la misericordia de Dios es para con los pecadores. El perdón es fundamental en esta parábola y la enseñanza que diferencia el pecado del pecador, porque a Dios no le importaba su pecado, no le importa de dónde viene, le importa encontrarlo, llevarlo con Él, darle ese regalo maravilloso de la salvación. Dice que la misericordia en el hombre, oiga esto, es la compasión que experimenta el corazón humano ante la miseria del otro. Usted y yo podemos experimentar la misericordia, pero dice que es un sentimiento que lo lleva a socorrer si está a su alcance. Si usted lo puede ayudar, lo va a ayudar. Si no puede, se va a quedar como, bueno, ¿y aquí qué hago? Pero sabe que la misericordia de Dios es su excelencia, es su atributo por excelencia. Él es todo misericordia. Y esa misericordia es la que Él tuvo por usted y por mí al traernos al maravilloso regalo de la salvación. Dice que la búsqueda de lo perdido, vamos a encontrar en esta historia la búsqueda de lo perdido y la alegría de lo que encontró. Dice que no hay interés en relatar cómo la oveja se perdió, que según el relato simboliza al hombre pecador que cae en una desgracia. El pastor que representa a Dios, lo podemos ver en Mateo 18:14, de la misma manera no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de sus pequeños. El pastor no manifiesta sentimientos de cólera por la oveja perdida, sino que rápidamente va en busca de ella y se goza por haberla encontrado. Ahora, para no olvidar algo importante, ¿qué es el redil? Dice que es el recinto cercano en el que los pastores guardan el ganado. Algunas personas han enseñado de que qué barbaridad, ¿cómo pudo haber dejado a las 99? ¿Usted cree que Dios no tiene control de sus hijos?
¿Cree usted que en este caso como pastor, un hombre como tal, como pastor, dejaría a las ovejas a su suerte? No, las juntó, las dejó en un lugar seguro y se fue a buscar a la que se le había perdido. Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. Somos nosotros los que a veces nos saltamos las trancas y queremos salirnos de ese cuidado, pero Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Y quiero que me acompañe a Juan, para ir terminando, a Juan 10 del 14 al 16. Dice la palabra: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellos debo ir a traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aún hay ovejas perdidas que deben ser atraídas a ese redil, en donde Dios quiere que todos habitemos juntos, escuchando solo su voz. Amén.